Nunca imaginé que la reunión familiar terminaría en lágrimas y una despedida inesperada. El aire estaba tenso, casi electrizado, como si el universo supiera lo que estaba a punto de suceder. Siempre había pensado que las reuniones familiares eran momentos de alegría, de risas, de abrazos. Pero ese día todo cambiaría. La mesa del comedor, cubierta de un mantel blanco que contrastaba con la madera oscura, estaba adornada con platos de mi abuela, llenos de sus especialidades. El aroma del pavó al horno se mezclaba con el de las especias de la tarta de manzana, creando un ambiente acogedor. Sin embargo, a medida que la familia llegaba, la intensidad de la situación aumentaba. Miradas nerviosas, risas forzadas, y un silencio incómodo que se extendía como una sombra. Mis primos discutían en voz baja, mientras mis padres intercambiaban miradas llenas de preocupación. Algo no estaba bien. La abuela, normalmente el alma de la fiesta, parecía distante, mirando por la ventana, perdida en un mar de pensamientos. Su expresión me heló la sangre. Sentí un nudo en el estómago como si una tormenta se avecinara. Dimos paso a la cena. Las risas comenzaron a fluir, pero fueron apagadas por el miembro más joven de la familia, un niño de 5 años, que preguntó con inocencia, ¿por qué está tan triste la abuela? En ese momento el mundo se detuvo. Un susurro se extendió entre los adultos. Los murmullos se volvieron gritos ahogados en mi cabeza. No vi lo que sucedió después. Mi pecho se apretó y por un instante el aire se volvió denso. La abuela se levantó con la mirada perdida, y comenzó a hablar. Hay algo que debo contarles. Comenzó. Su voz tembló, y a medida que las palabras surgían, la habitación se llenó de una pesada sensación de incertidumbre. Reveló secretos oscuros, traiciones pasadas y un amor perdido que había estado oculto durante años. La cena se detuvo y el único sonido era el susurro del viento, deslizándose por la ventana. Mis manos temblaban y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Cada confidencia era un golpe que resonaba en mi corazón. Entonces, justo cuando creíamos que habíamos tocado fondo, la puerta se abrió con un chirrido que cortó el silencio. Un extraño apareció en el umbral. Su mirada, llena de determinación, me dejó helado. Vine a buscarla, gritó y mi corazón se detuvo. ¿Buscar a quién? La abuela se giró, los ojos desorbitados, y todo se volvió un caos. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era este hombre? La mirada en su rostro mantenía una promesa aterradora. Cada segundo parecía una eternidad, y el aire espeso de la habitación se tornó en un silencio ensordecedor. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El murmullo de las voces se desvaneció, dejando solo el eco de la declaración del extraño en el aire. La abuela se puso rígida, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro y por un instante, su expresión seria se transformó en un caleidoscopio de emociones. La incredulidad, el miedo y una profunda tristeza se enroscaron en sus rasgos, como viejas conocidas. ¿Tú quién eres?, preguntó la abuela, su voz un hilo apenas audible, temblorosa y quebrada. Las palabras apenas lograron salir de sus labios, pero todos, incluidos los adultos, sintieron el peso de su incertidumbre. El extraño, un hombre de cabello canoso y ojos azules intensos que parecían absorber cada rayo de luz, se adelantó, su figura ocupando la totalidad del umbral. Soy David, dijo, su voz resonando con una mezcla de certeza y vulnerabilidad. Y vengo a recordarte lo que dejaste atrás. Mientras hablaba, su mirada se suavizó como si se encontrara mirando no solo a la abuela, sino a la mujer que alguna vez había conocido años atrás. Una avalancha de emociones pareció arremolinarse en la habitación. La cena olvidada, los platos a medio servir, y el aire impregnado de aquel aroma familiar desaparecieron. Lo único que existía era el tenso intercambio entre el extraño y mi abuela. Mis primos, casi paralizados, observaban en silencio, incapaces de encontrar palabras para interrumpir ese delicado momento. ¿Cómo te atreves a aparecer ahora?, le lanzó uno de mis tíos, el enfado brotando de sus labios como un veneno que deseaba envenenar la atmósfera. ¿Qué esperas conseguir con esto?
La cólera del adulto hizo eco en el espacio, pero David se mantuvo firme. No estoy aquí para causar dolor. Solo quiero que ella sepa la verdad, insistió. La abuela, luchando por encontrar su voz, reflexionó sobre aquel pasado que había mantenido encerrado, una serie de recuerdos que golpeaban la puerta de su mente. Su mirada se desenfocó mientras se transportaba a un tiempo que creía haber olvidado. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, y yo sentía como si cada gota que caía llevaba consigo los años de secretos y promesas incumplidas. La tensión, que antes llenaba el aire, ahora era un tejido de emociones, ira, tristeza, amor e incluso esperanza. Estaba realmente lista para enfrentar lo que había dejado atrás, mi corazón latía con fuerza. Me levanté decidido a romper el hechizo que envolvía a todos. ¿Qué verdad?, pregunté, a veces débil, a veces firme. Si hay algo que no sabemos, si hay algo que nos han ocultado, ahora es el momento de contarlo. La habitación se congeló, las miradas se centraron en mí, y el eco de mi voz reverberó en el silencio. David giró hacia mí, y por un instante todo parece aclararse. La verdad es que todos somos parte de una historia más grande de lo que imaginamos, comenzó. Una historia de amor perdido, de decisiones que nos persiguen y que hemos tratado de olvidar. Mientras hablaba, intuí que no solo la abuela se encontraba en el vórtice de esta revelación. Había un hilo que unía a todos y cada uno de los presentes. La historia de la abuela era, en cierta forma, la nuestra, y cualquier revelación podría sacudir las bases de lo que creíamos cierto. El niño, el que había hecho la primera pregunta, observaba con ojos curiosos y llenos de la inocencia que solo los más pequeños poseen. Había algo dulce y esperanzador en su presencia, como si su existencia diera un nuevo significado a la conversación. ¿Por qué no pueden ser amigos y vivir juntos?, preguntó con una curiosidad adorable. La pregunta quedó suspendida en el aire, un anhelo simple que resonó en la complejidad de nuestras vidas. David se inclinó hacia la abuela. Es momento de que tomes el control de tu vida. Ya no estás sola. Estamos aquí y juntos podemos descubrir lo que realmente significa. En sus ojos había una llama billete de la verdad y la posibilidad, algo que resonó profundamente dentro de la abuela. Ella cerró los ojos e inhaló con fuerza, como si preparara su corazón para el viaje que estaba a punto de enfrentar. ¿Podrá compartir su verdad, abrir las puertas de su pasado y aceptar lo que le espera? La tensión aumentaba y yo sabía que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Pero antes de que la abuela pudiera responder, la puerta del comedor se cerró de golpe. Todos nos giramos y en el instante en que nuestros ojos se cruzaron con la mirada de un nuevo visitante, el frío que llenaba el aire hizo temblar nuestras almas. Era un antiguo amor perdido, una figura que estaba destinada a cambiarlo todo una vez más. La figura enmarcada en la puerta parecía estar hecha de sombras y recuerdos. No podía creerlo, los ojos de la abuela se abrieron como platos y por un instante eterno, el aire se llenó con la fragancia de tiempos pasados. El hombre que había cruzado el umbral era Javier, su primer amor, aquel que había dejado atrás con pesares y promesas no cumplidas. ¿Javier? La voz de la abuela apenas fue un susurro, como si invocara un fantasma que había pasado mucho tiempo en el corral de su memoria. David retrocedió consciente de que su papel había tomado un giro inesperado. Lo siento, no debí venir, murmuró Javier, incapaz de soportar la intensidad de las miradas. Pero era tarde. La imponente tristeza que había llenado la habitación antes ahora palpitaba con otra energía, una electrizante mezcla de amor y dolor. ¿Por qué estás aquí? La pregunta brotó de la abuela, quebrada pero firme, como si un río oculto se estuviera desbordando. Las palabras tenían un peso que empezaba a ser insoportable. Sus lágrimas se hicieron más presentes, no solo del legado de su amor sino del tiempo perdido. De un paso adelante, Javier dejó que la distancia entre ellos se redujera. He estado buscando respuestas toda mi vida. No quería dejar que el tiempo se llevara mis recuerdos sin decirte lo que significabas para mí, dijo, su voz tiñéndose de melancolía. Esa revelación trajo consigo un aluvión de emociones. La abuela, sintiendo su corazón desgarrarse y también florecer, se dejó arrastrar por el dolor que conocía también. Pero había algo más. Aunque su amor había vivido en el rincón del tiempo, todavía había una llama prendida. Mis primos intercambiaron miradas, inseguros sobre cómo proceder, sintiendo que el aire estaba en un delicado equilibrio. David, aún en pie, observaba este reencuentro con una mezcla de tristeza y esperanza. Era evidente que este momento representaba algo más que un simple encuentro.
Era una segunda oportunidad, un llamado a la redención, pero también una fuente de conflicto interno. ¿Qué hiciste, Javier? Era una pregunta que brotó cargada de dolor. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué dejaste que me alejara de ti? La angustia de la abuela estaba en cada palabra, y mis tíos se movían inquietos, incapaces de permanecer en silencio ante esta tormenta emocional. Las decisiones nos separan, respondió Javier, su voz ahora un susurro lleno de remordimiento. Te dejé ir, porque creí que eso era lo mejor. Pero hoy, con cada segundo que pasa, me arrepiento de no haber luchado, de no haberme quedado a tu lado. En ese instante, el niño que había preguntado por la amistad rompió el silencio nuevamente, su voz inocente e inesperada. But you could still be friends. You can start over. Su mirada brillaba con la claridad que solo los niños tienen, la esperanza pululando a su alrededor como un halo de luz. La abuela se volvió hacia él, admirando la pureza de su corazón. Pero su transformación no era tan sencilla. No es el pasado lo que pesa, pequeño. Es como hemos manejado las decisiones que tomamos en el camino. A veces la vida ofrece oportunidades, pero también ofrece decisiones difíciles. David, por su parte, aprovechó ese momento para intervenir, girándose hacia Javier. No estás aquí solo para revivir el pasado. Eres parte de esta historia, y ambos deben encontrar la forma de reconciliar sus acciones con las consecuencias que han dejado. La tensión era palpable. La abuela observó el rostro de Javier y sintió que el tiempo se detendría nuevamente, cada segundo pavimentando el camino hacia la verdad que nunca había podido afrontar. Las lágrimas aún sostenían su mirada, pero había una chispa de fuerza en sus ojos, una determinación que la empujaba a confrontar ese amor que había tejido su destino, pero también lo había desgarrado. Quizás esta reunión nos dé más que respuestas. Tal vez sea el momento de reescribir lo que nuestra historia puede ser, dijo David. Pero antes de que alguien pudiera responder, la luz del atardecer se desvaneció de la habitación mientras un rayo de tristeza recorrió la mirada de la abuela. Colapso emocional, tanto amor como rencor emergían de sus recuerdos. No había vuelta atrás, y todos en ese cuarto sabían que las revelaciones estaban apenas comenzando, incapaces de predecir lo que el desatar de esa historia revelaría. La abuela, atrapada entre el deseo y el miedo, se encontró al borde de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. De repente el teléfono sonó cortando el aire tenso, y la noticia que vino del otro lado era un eco de lo inesperado, un secreto más, un enredo que podría desmoronar todo lo que pensábamos que conocíamos. La habitación se sumió en un profundo silencio después de que el teléfono sonó, el sonido resonando con la fuerza de un trueno en medio de una tormenta. Todos los ojos se volvieron hacia la abuela, que temblando, levantó el auricular, como si fuese un objeto maldito. David, sintiendo que el ambiente se había vuelto aún más cargado, presintió que lo que escucharía podría abrir nuevas heridas en lugar de sanarlas. Sí. La voz de la abuela sonó quebrada, un eco de vulnerabilidad que resonó en el pecho de todos. Su expresión se volvió para David un juego de luces y sombras, cargada de una incertidumbre que lo hizo contener la respiración. ¿Quién es?, preguntó un poco más firme, pero ya la abuela parecía haber perdido toda conexión con el mundo exterior. Su rostro se tornó pálido, y las manos que sostenían el teléfono comenzaron a temblar. La fragancia de la habitación, dulzona y nostálgica, se tornó ahora pesada, como si el aire mismo contuviese la tristeza de tantos años. No. No puedo, fueron sus únicas palabras antes de que el auricular cayera al suelo, resonando como si fuese un latido final. David, impulsado por un instinto protector, se acercó y la tomó del brazo, preguntándose qué demonios había escuchado. Abuela, ¿qué ocurrió? ¿Quién era? La ansiedad se filtró en sus palabras. Pero la abuela, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo caminar en dirección a una vieja caja de recuerdos que estaba guardada en el rincón de la habitación. Una vez allí comenzó a sacar fotografías desvanecidas, cartas amarillentas, y a medida que iban saliendo, el aire pareció cargarse con una niebla densa. Javier, sin poder contenerse, se acercó, temeroso de lo que podría desatar esa revelación. Quiero mostrarte algo, dijo la abuela con voz tenue. Las manos temblorosas sostenían una carta que ella claramente había leído una y otra vez. Es de tu abuelo. La leí justo el día que decidí dejarlo ir. David sintió un escalofrío recorrer su columna. Era el primer atisbo de un secreto, una historia que había mantenido en las sombras, como caricaturas espeluznantes esperando salir a la luz. Estaba atormentado por su batalla personal durante la guerra, y había una parte de él que creía que tenía que protegerme de su dolor.
¿Me crees, Javier? La abuela miró a Javier, buscando un destello de comprensión mientras secaba sus lágrimas. Claro que sí. Javier respondió con los ojos navegando entre el miedo y la aceptación. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, soltó la abuela con un grito ahogado. Cada decisión que tomé tuvo un costo. Su miedo a arrastrarme a su dolor lo alejó de mí, lo mismo que nosotros. Ayer lo arrastré hacia mis inseguridades y no luché por lo que realmente quería por nosotros. En ese instante un filial eco resonó dentro de David, quien sintió la necesidad de canalizar toda la energía del momento. Esto no es solo sobre ustedes. ¿Qué se supone que haremos con esta carta? Es el final de algo más que un amor perdido. David habló, y sus palabras tenían un tono que intentaba transformar la tristeza que llenaba la habitación. Pese al dolor que sentían en sus corazones, había una extraña luz. David se preocupó por su abuela, por su historia, por todo el tiempo que se les escapaba entre los dedos. Quizás podamos reinterpretar esto, tal vez se pueda abrir una puerta. Debemos descubrir qué más hay entre esas páginas, sugirió, casi como un susurro de esperanza. ¿Pero cómo? La voz de la abuela se quebró una vez más. ¿Cómo se recalibra el amor después de tanto tiempo? Con verdad, respondió Javier, dando un paso al frente. Quizás no podemos borrar el pasado, pero podemos intentar entenderlo. Quizás haya reparaciones que hacer y eso nos dé la fuerza necesaria para avanzar. El pequeño niño que había lanzado su corazón al aire antes, ahora se encontraba observando con detenimiento. Los árboles pueden crecer de nuevo si las raíces están sanas. Pero si están podridas, hay que arrancarlas, aunque duela. La ceremonia de recuerdos. Materializados, entrelazada con palabras de esperanza, cobró vida en la habitación. La abuela finalmente se atrevió a tomar la carta entre sus manos. Con voz temblorosa comenzó a leerla, sin saber que cada palabra destapaba emociones y secretos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. De repente, la puerta de la casa se abrió, y una nueva figura entró, desdibujando el umbral entre el dolor y el asombro. Era un rostro familiar, uno que había estado ausente mucho tiempo, y la mirada que se cruzó con la de la abuela decía más que 1000 palabras. La revelación de su presencia alteraría todos los destinos ya trazados, empujando a la abuela a confrontar no solo su pasado, sino un presente que jamás había imaginado. La figura en el umbral era su hermano, Alberto. El silencio que colmaba la habitación se quebró por el sonido de su tos nerviosa. Había viento en su rostro y la tristeza parecía seguirlo como una sombra. La abuela parpadeó, incapaz de procesar la realidad que, de repente, había tomado forma ante sus ojos. Alberto, murmuró ahogándose en una mezcla de alegría y sorpresa. Pasaron unos segundos antes de que pudiera moverse, como si las memorias de una vida entera se desnudaran frente a ella. Miró a los demás buscando su apoyo, pero todos estaban atrapados en la misma red de emociones. El hermano, a pesar de los años y la distancia, emitía una luz familiar. Entró en la sala despacio como si cada paso fuese una oración, hasta que se detuvo frente a su hermana y la abrazó con fuerza. La abuela no pudo contener las lágrimas, tomando su rostro entre sus manos. ¿Has vuelto porque no me avisaste?, preguntó con un sollozo que resonaba en sus adentros. Tenía miedo de lo que podría encontrar aquí, confesó Alberto, mirando alrededor, y al ver cada rincón, cada objeto que aún guardaba el eco de su infancia, no pudo evitar que una lágrima recorriera su mejilla. Tantas cosas no se hicieron y tantas otras se dijeron. Pero no he venido solo. Vengo con respuestas. David sintió que la tensión aumentaba. Los recuerdos flotaban en el aire y la revelación de la carta desvinculaba la realidad de un pasado compartido. ¿Respuestas sobre qué?, preguntó, su voz casi un susurro, como si las palabras pudieran romper el frágil momento. Sobre papá, sobre todo lo que nos separó, dijo Alberto mientras se dirigía al centro de la sala, donde todos podían escucharle. Desde la guerra, él luchó en contra de sus demonios, se alejó de todos nosotros. Y por mucho tiempo no comprendí lo que su silencio significaba. Pero he estado investigando, he hablado con quienes supieron de su vida. Hay cosas que él nunca me contó. Y creí que si regresaba podría ayudar a sanar. Quizás había esperanza. La abuela lo miró con un destello de reconocimiento que se mezclaba con el miedo. ¿Lo dices en serio? Pero, ¿eso podría cambiar algo? No sería solo un eco del pasado, esa es la cuestión, hermana. Quizás el pasado no se borre, pero sí podemos traer la luz a sus sombras.
No podemos quedarnos en estos secretos que nos han atormentado. Quiero que sepas que hay una carta que él escribió, una que nunca envió, confesó Alberto con el rostro pálido mientras sacaba una hoja de papel arrugado de su bolsillo. Algo que me ha dado la fuerza para venir, para enfrentar todo lo que no me atreví a entender. La habitación estaba tensamente cargada, como si el mismo aire estuviera esperando que hablara. ¿Dónde la encontraste?, preguntó la abuela, con unas lágrimas deslizándose por sus mejillas. Dímelo, por favor. Deseaba que la respuesta fuera la que la liberara de su dolor, y al mismo tiempo, temía por lo que podría desvelarse. En una vieja caja que pertenecía a él. Es un relato de sus luchas, de su amor no correspondido, y de la culpa que lo carcomía. Y podría darte más claridad sobre todo lo que hemos sufrido, respondió Alberto, temblando mientras ofrecía la carta a su madre. Ella tuvo la valentía de tomarla como si fuera un frágil artefacto, sabiendo que cada palabra podría traer consigo recuerdos, alegrías y tristezas. La angustia creció en David, presintiendo que esta conversación estaba abriendo un camino sombrío y vasto al mismo tiempo, donde cada paso podía ser tanto liberador como devastador. ¿Estás listo para leerla?, preguntó Javier, quien había estado observando con todo su ser. La abuela asintió lentamente, recuperando la calma para sostener el papel desgastado entre sus dedos. Quizás sea el momento de enfrentar lo que hemos evitado. A medida que la abuela comenzaba a leer, la habitación se llenó del sonido de su voz entrecortada, cada palabra un relámpago que iluminaba antiguos senderos. Pero en medio de la lectura una sensación extraña invadió a David. Había algo en el aire que no era solo nostalgia. Era como si algo estuviera a punto de estallar, una verdad no resuelta, un secreto guardado demasiado tiempo. Entonces de repente el teléfono volvió a sonar, esta vez con una insistencia temible. Todos se congelaron y la mirada de David se encontró con la de Alberto, sintiendo que una sombra se cernía sobre ellos nuevamente. La abuela, con el rostro pálido y aterrorizado, dejó caer la carta al suelo, incapaz de apartar su mirada de la línea del teléfono. ¿Quién podría ser ahora?, murmuró David, mientras la inquietud crecía, y la atmósfera se convirtió en un campo de batalla entre el pasado y un futuro incierto que aún estaba por revelarse. La tensión era palpable. Cada timbrazo del teléfono resonaba como un golpe en el pecho de todos los presentes. Alberto pareció endurecerse ante la incertidumbre, su mirada fija en el aparato, como si lo mirara con el mismo desdén que se guarda para los recuerdos más dolorosos. La abuela, aferrada a la carta caída, tomó un profundo respiro, su rostro enrojecido por la angustia. ¿Vas a contestar?, preguntó Javier, su voz apenas más alta que un susurro. La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones que nadie se atrevía a explorar. David se animó a dar un paso hacia el teléfono, sus dedos temblando al acercarse al aparato. El sonido seguía insistente, como un eco de la historia no resuelta que les envolvía. Todos esperaban que él hiciera la elección que pesaba sobre los hombros de su familia. Finalmente, con un movimiento decidido, levantó el auricular. ¿Hola? Su voz sonó rasposa, como si las palabras pudieran arrojar una luz sobre lo que temía. Al otro lado solo había silencio, como si el interlocutor se detuviera ante la gravedad del momento. «Mamá, ¿estás ahí?». La voz de una mujer, familiar pero distante, rompió el silencio que había envuelto la habitación. Instintivamente David sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al reconocerla. Era Laura, la tía de su madre, aquella a quien nunca conoció en persona pero que había estado presente en todas las historias familiares. «Laura», murmuró la abuela con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la desazón. Sin mirar a nadie más se acercó como atraída por un imán invisible. «¿Qué ocurre?». David sintió que el tono de su madre se volvía sombrío, un aviso sutil que cortaba la ligera reconciliación que había comenzado a gestarse. «Te lo advertí desde hace tiempo, hermana. Siempre supe que él tenía que volver para cerrar ciclos, pero las cosas no siempre suceden como queremos. Ya sé que no siempre podemos elegir», dijo la abuela, llevando su mano al pecho. «Pero Alberto ha venido con respuestas y necesito saberlas. No puedo quedarme con más secretos». Los ojos de David se encontraron nuevamente con los de su hermano. Algo en esos ojos le decía que la respuesta no sería fácil. La tía había llevado mucho peso en su vida y era la portadora del lazo que aún unía a la familia, ese hilo sutil de dolor y esperanza. «David», interrumpió Alberto, su voz quebrada. «Quizás toda esta agitación sea un intento del destino para poner el pasado sobre la mesa. Mi regreso no solo es sobre respuestas. Es también sobre reconciliación.
Podremos enfrentarlo juntos, ¿es eso lo que tú crees?, respondía David, mirándolo a los ojos. Lo que hacemos en estos momentos puede cambiar todo. Podría destruirnos o hacer que por fin avancemos. La conversación se intensificó, y al mismo tiempo, el silencio del teléfono se volvió ensordecedor. La abuela miró la carta en el suelo como si de ella dependiera su destino. La historia de su vida, reflejada en un trozo de papel, y en la llamada de alguien que no conocía. ¿Volveremos a ser una familia, Alberto?, preguntó ella, el deseo y el temor entrelazados en su voz. Eso depende de nosotros. No podemos seguir atados a un pasado que nos ha hecho daño. La verdad tiene que salir a la luz, dijo él, aferrándose a su resolución. En el fondo, David sabía que todo lo que estaban haciendo era arriesgado. Miró a su abuela, quien aún sostenía su secreto entre las manos. ¿Quién sabe qué hay detrás de un nombre o una historia que no conocemos?, susurró, mientras el silencio del teléfono se deslizaba suavemente hacia el caos emocional que se aproximaba. ¿Es la verdad lo que quieres, o es la paz lo que anhelas?, cuestionó Laura desde el auricular, y ese instante devino una pausa que los atrapó a todos. La pregunta se coló entre ellos como un espectro, desnudando sus miedos más profundos. Alberto había regresado con la promesa de respuestas, pero el eco de la pregunta de Laura resonó con una revelación aún más poderosa. Esa verdad podría llevarlos a una despedida inesperada o hacia un principio ansiado. En ese breve momento todos se dieron cuenta de que al final, cada respuesta venía cargada de decisiones que podrían marcar un nuevo rumbo o cerrar un capítulo en su historia. Mientras la tensión en el aire se tornaba casi eléctrica, el sonido del teléfono volvió a resonar. Miradas de nerviosismo y expectación se cruzaron, como si el universo estuviera esperando el siguiente paso de esta reunión tan compleja. David se sintió atrapado, al igual que los demás, entre la luz que anhelaban y las sombras que los perseguían. Ya no podían ignorar lo inevitable, y su corazón latía rápidamente frente a un futuro incierto que estaba a punto de desnudarse ante ellos. Fue entonces cuando la voz de Laura resonó nuevamente, cargada de una tristeza que parecía atravesar la distancia del teléfono. Lo que tengo que decir no es fácil. Debéis estar preparados para recibirlo. No todos podremos aguantar el peso de lo que se avecina. La abuela se estremeció. Su mano, aún en contacto con la carta, comenzó a temblar. David, al percibir la debilidad de su abuela, se adelantó e hizo un gesto de apoyo, como si llevara sobre sus hombros la carga de todos sus temores. Estamos listos para lo que venga, respondió, intentando infundir un atisbo de coraje que no sentía. Alberto entrecerró los ojos, aparentemente sumido en sus pensamientos. Nadie está realmente listo, Laura. Pero es hora de sacar todo a la luz. No podemos seguir con promesas vacías que nos atenacen el corazón. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un campanario, marcando un tiempo de tomar decisiones. Con un profundo susurro, Laura permitió que sus emociones se desbordaran. No sé cómo decíroslo, situación tras situación ha forjado un silencio que se siente denso y pesado en mi pecho. Pero Alberto no ha sido el único al que le ha tocado vivir con las sombras de nuestros errores. Hay más que contar, más que ocultar. El giro en su voz hizo que el ambiente se cargara de opresión. David sintió que un frío súbito recorría su piel. ¿Estás hablando de secretos que ni siquiera imaginamos?, preguntó, parpadeando con incredulidad. La respuesta de Laura fue un suspiro que contenía décadas de recuerdos. No solo secretos. Costuras que han mantenido unidas las partes rotas de esta familia, y que ahora lloran por liberarse. Hay algo que sucedió hace muchos años, algo que cambiará la forma en que veis a vuestro padre y a mí también. El impacto de sus palabras retumbó en la sala. La abuela se llevó la mano al rostro como si quisiera ahogar un grito que nunca se permitiría escuchar. No puede ser. Siempre pensé que podríamos dejar atrás el dolor si nos atrevemos a enfrentar el pasado. Pero, ¿qué más puede haber que nos haya mantenido en este bucle de sufrimiento? Esa es la cuestión, respondió Laura, su voz temblando. Lo que está enterrado siempre busca una salida. La única forma de hallar paz es desenterrar esas verdades. He estado en contacto con alguien que puede ayudar. Pero para eso, debéis estar dispuestos a abrir las puertas del pasado, aunque eso signifique enfrentar a quien más habéis querido. En ese momento, el estruendo del corazón de David resonó con la certeza de que la conversación había tomado un giro que nadie esperaba. La abuela, mientras tanto, había dejado caer la carta, como si su peso se hubiera vuelto inaguantable. Su rostro se iluminó en un destello de temor y determinación.
¿Vas a decir que el destino de la familia depende de lo que ocurrió con él?, preguntó casi en un susurro. Alberto, sintiendo la presión de todos sus seres queridos, finalmente habló. Oh mamá, la vida es un paisaje de secretos, cicatrices y lecciones. No podemos temer a lo que podamos descubrir. He estado entre la vida y la muerte y, ahora sé que el amor no solo se trata de compartir buenos momentos, también de enfrentar los más oscuros. La verdad parecía dibujarse ante ellos como un pantano en el que todos estaban advertidos de los peligros, pero irresistiblemente atraídos por la promesa de hallar un sentido en el caos. La decisión se cernía sobre ellos, como un cielo cargado de tormenta. David cerró los ojos, aturdido. Si esto es lo que debemos hacer, entonces lo enfrentaremos juntos. Aun a costa de lo que debemos oír y sentir. No puedo permitir que los secretos arruinen lo que nos queda, pero antes de que pudiera procesar hacia dónde se dirigirían, el sonido del teléfono cortó el aire. Sin pensarlo, David volvió a levantar el auricular, temblando mientras la incertidumbre lo invadía. La voz, esta vez pálida y temblorosa, fue un eco del pasado. Lo siento mucho, no debí haberos dejado así. Era Laura otra vez, pero esta vez su voz traía consigo un nuevo peso, una advertencia. Sombría. Es hora de que volváis a luchar por lo que creéis, porque un nuevo secreto ha emergido, y el tiempo se está agotando. Las miradas de la familia se encontraron, y en sus ojos, la necesidad de enfrentar la verdad brillaba entrelazada con el miedo. Esa tarde habían cruzado un umbral sin retorno. El dolor, al parecer, era solo el principio. El silencio en la sala se volvió pesadamente tangible, como si cada suspiro fuera un eco de la incertidumbre que lo rodeaba. David, aún con el auricular en la mano, sintió que su corazón palpitaba al unísono con su respiración, cada latido desgarrándole la piel. La voz de Laura, tan familiar y a la vez tan distante, seguía reverberando en su mente, atormentándolo con la idea de lo que aún estaba por descubrir. ¿Qué nuevo secreto puede ser más oscuro que todo lo que ya hemos enfrentado?, preguntó, sin realmente esperar una respuesta, pero con la esperanza de que esas palabras pudieran romper la atmósfera opresiva en la que se hallaban atrapados. La abuela, de pie al lado de él, cubrió con un pañuelo su rostro arrugado, abrumada por el torrente de recuerdos que la inundaban. Es nuestra historia, David. Cada rincón tiene sus sombras y sus luces, pero algunas cosas deberían permanecer en la oscuridad, musitó su abuela, haciendo que el peso de la revelación que se avecinaba se sintiera aún más latente. Alberto, con una resolución que afianzaba el sonido de su voz, interrumpió el remolino de pensamientos de los demás. Laura no nos ha traído solo miedo, sino también la oportunidad de sanar. No podemos temer a lo que no podemos controlar, y más aún, no podemos permitir que nuestros hijos carguen con el legado de nuestros secretos. A veces el pasado solo puede ser liberado confrontándolo. Su declaración era un faro en la tormenta. Aún así, David sabía que la tormenta podría volverse un huracán. La emoción crujía en sus entrañas. Entonces, ¿qué haremos? ¿Invitaremos al pasado a nuestra mesa? Si Laura está dispuesta a revelar algo, necesitamos prepararnos para lo peor. Pero ¿y si la verdad es demasiado dolorosa? Antes de que la abuela pudiera hablar, el rostro de Laura en el teléfono se sintió más presente que nunca, como si la pantalla fuera un portal a lo que estaba por venir. Tenéis que comprender que cuanto más tiempo permanezcáis en el silencio, más duros se volverán esos secretos. Esas verdades se alimentan de vuestro miedo y vuestro dolor. Pero enfrentarlas con amor puede liberaros. Las palabras de Laura parecían suaves como seda y al mismo tiempo cortantes como cristal. La intensidad de la conversación estaba creando un mar de emociones en David, y sintió que la tristeza se entrelazaba con una necesidad de redención. Él se volvió hacia su hermano, quien parecía haberse perdido en sus propios demonios. Alberto, ¿puedes estar conmigo en esto? ¿Podemos hacer un pacto de verdad y amor, sea lo que venga? La forma en que lo dijo, creía que el acto de unirse a su hermano significaba algo. Comenzaron a recordar momentos dorados juntos. Era en esos pequeños tesoros donde la familia mantenía atadas sus raíces. La mirada de Alberto se suavizó y tras un instante de vacilación, asintió. Sí, David. Este es un camino que debemos recorrer. No tengo todas las respuestas, pero estaré contigo. Siempre. La abuela respiró hondo, como si el actuar en conjunto les permitiera compartir el peso de las decisiones. Mi historia está entrelazada con la de vosotros, afirmó con el tono de quien ha decidido abrir las ventanas de su alma. He guardado cosas que nunca debí callar.
Quizás este sea el momento de liberar mi propia carga. Al hacerlo espero liberar a todos vosotros de alguna manera. David, sorprendido por la franqueza de su abuela, sintió una mezcla de admiración y temor. Su amor por ella le dio la fuerza para enfrentarlo todo. Gracias, abuela. Juntos lo conseguiremos. A medida que reafirmaban su unión, el sonido de un timbre interrumpió el intenso momento. La abuela se quedó paralizada, los ojos fijos en la puerta, como si ya tuviera una premonición. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó, su voz ahora temblando. Alberto se acercó a la ventana y lanzó una mirada cautelosa al exterior. Su rostro se tornó ceniciento mientras decía en un susurro: no puede ser. El timbre sonó de nuevo, implacable. David sintió una punzada en su pecho. La intuición le decía que algo importante estaba a punto de ocurrir. ¿Qué pasa?, preguntó nerviosamente, pero su pregunta se quedó suspendida en el aire. Con lágrimas asomando en sus ojos, Alberto llevó una mano al pomo de la puerta, y su respiración se aceleró. ¿Estamos listos para enfrentar, quizás, a ese mismo pasado que nos asusta tanto? Al abrir la puerta, un grito silencioso llenó la habitación, y el mundo de David se detuvo. La figura que se encontraba allí en el umbral, tenía el rostro conocido y querido, pero con un trasfondo de angustia que cortaba la respiración. La sombra del pasado se materializaba frente a ellos, una despedida inesperada se entrelazaba con un misterio más profundo que el tiempo. Hola a todos, dijo la aparición, con una expresión que reflejaba tanto dolor como esperanza. He regresado para enfrentar lo que dejé atrás. Estoy aquí para limpiar la casa en la que he vivido, para finalmente decir la verdad. El peso de esa revelación dejó a todos sin aliento, y la reunión familiar, hasta ese momento enmarañada en temores y secretos, se convirtió en el campo de batalla donde enfrentarían todo lo que habían tratado de evitar. El aire se tornó denso, como si la conversación anterior hubiera palpado el caos que ahora se desataba. La figura en el umbral, con el cabello desaliñado y los ojos brillantes de emociones reprimidas, parecía cansada y al mismo tiempo enérgica, como si el viaje de regreso hubiera desgastado su cuerpo, pero no su determinación. «¿Eres tú?», balbuceó Alberto, incrédulo, la voz entrecortada por una mezcla de sorpresa y temor. ¿No era esto lo que queríamos evitar? La mujer al otro lado de la puerta asintió lentamente, un gesto que se sintió cargado de sufrimiento. Lo sé. No era mi intención volver de esta manera, pero después de todos estos años, entendí que las sombras nunca dejan de acechar. Y quizás, solo quizás, te sea el momento apropiado para enfrentar lo que fuimos. David sintió que su pecho se oprimía. La angustia en el rostro de su hermano reflejaba su propia confusión. ¿Era posible que el pasado pudiera encarnarse de esta forma, reclamando su lugar en el presente? No sé si estamos listos para lo que traes, afirmó, y sus palabras estaban impregnadas de preocupación. Es el momento adecuado para revivir viejas heridas. La mujer dio un paso al frente, el umbral entre ellos y la incertidumbre disolviéndose con su valentía. No puedo permitir que este secreto se trague a nuestra familia. He vivido con él durante demasiado tiempo y he visto cómo os ha afectado. Estoy aquí porque quiero hacer las paces, aunque lo que traiga sea doloroso. No quiero que lo arrastréis, quiero compartirlo con vosotras. La abuela dio un paso adelante, su voz temblorosa resonando en la habitación. Eras mi hija, el lazo que nos une nunca se ha roto, a pesar del dolor. Pero estaré contigo. Si hay algo que necesitamos escuchar, lo haremos juntas. El corazón de David se encogió al pensar en cómo la abuela podía abrazar el regreso de su hija con tal amor y compasión. Pero ¿qué precio nos costará esta verdad? Las heridas profundas necesitan tiempo para sanar, y algunas cosas son más complicadas de lo que parecen. Laura bajó la mirada, como si la culpa y la tristeza se hubieran apoderado de ella de nuevo. Lo sé. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo ofrecer mi verdad. Es lo único que realmente poseo ahora. La conversación dejaba entrever una capa de vulnerabilidad en cada uno de ellos. Los secretos que habían asegurado una vida de dolor y resentimiento estaban al borde de ser revelados, y la atmósfera se sentía como un tenso raudal a punto de desbordarse. Prometámonos que pase lo que pase, nos escucharemos y nos apoyaremos, sugirió Alberto con la voz un poco más firme, un intento por establecer un pacto en medio del caos. No podemos dejar que el miedo dicte los términos de nuestro futuro. Este es el momento de abrir nuestras puertas, de sacar a la luz lo que ha estado oculto demasiado tiempo. David observó a su hermano,
asintiendo con la cabeza mientras sus propios pensamientos giraban en torno a la magnitud de la situación. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Necesitamos sanar, incluso si eso significa enfrentarnos al dolor que creíamos superado. Esto es lo que hemos estado buscando, la verdad. No hay vuelta atrás y probablemente no habrá un buen momento. Pero tenemos que dar este paso. La mujer, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos, dio un paso al interior de la sala. Entonces, lo haré. Les hablaré de lo que ocurrió, de mis decisiones, de mi abandono. Pero también hablaré de amor y de las raíces que nunca se han ido. Solo así, creo, podremos encontrar un camino hacia la reconciliación. Con cada palabra, David sintió que el peso de una sombra, hasta ahora inamovible, comenzaba a aflojarse un poco. Tal vez, solo tal vez, habría una luz entre las grietas que la carga del pasado dejaba a su paso. Adelante, dijo Alberto, la voz más firme y decidida que nunca. Estamos todos aquí contigo. Esta vez no estarás sola. Sin embargo, en lo profundo de su ser, David sabía que aún había más por descubrir. Una sombra que se cernía nuevamente sobre ellos, más allá de las palabras liberadas. La incertidumbre de lo que vendría no se disipaba, en cambio parecía intensificarse, como un aguacero que amenazaba con desbordarse y arrastrar todo a su paso. De repente el sonido de un teléfono resonó en la habitación. Era un tono distinto, uno que ninguno de ellos había escuchado en mucho tiempo. Con un nudo en la garganta, David tomó el auricular en su mano, sin saber que esa llamada podría cambiar nuevamente la trayectoria de sus vidas para siempre. La voz al otro lado era desconocida, pero familiar en su intensidad, llevando consigo la promesa de revelaciones aún más profundas. David, tengo algo que decirte. Hay más en este rompecabezas, algo que nunca has imaginado. Es momento de que lo sepas. Y mientras el corazón de David latía con fuerza, comprendió que quizás, esa conexión con el pasado no era ni de lejos lo que habían anticipado. La verdad seguía acechando y las revelaciones estaban destinadas a dejar huellas aún más marcadas en su viaje emocional. El aire en la habitación estaba cargado de una electricidad palpable, una sensación ruidosa que palpitaba por cada rincón, como si esperara a que un trueno rompiera el silencio. A medida que colgaba el teléfono, comprendí que el ciclo de secretos y heridas estaba a punto de cerrarse, y que solo la revelación de la verdad podría traer redención al caos que había invadido nuestras vidas. La figura de mi madre, cada vez más distante en mis recuerdos, había hecho su regreso triunfal, y el peso de su presencia era a la vez abrumador y liberador. La abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la observaba como si la estuviera volviendo a ver por primera vez. La mirada entre ambas mujeres era un diálogo profundo, lleno de historias no contadas y de sueños marchitos que esperaban resurgir. Era un momento crudo, real, donde el tiempo pareciera haberse detenido para permitir que la verdad pudiera florecer. Ven, hablemos, dijo mi madre, su voz desgarrada pero firme. Y en ese instante su autoridad sobre el momento se sintió como un rayo de esperanza en medio de la niebla que había oscurecido nuestras vidas por tanto tiempo. Caminó hacia el centro de la sala, todos los ojos fijos en ella, y comenzó a desentrañar la maraña de decisiones que nos había llevado hasta aquí, cada palabra un ladrillo desmoronándose de la muralla que había construido entre nosotros. Tomé decisiones por miedo, confesó, y la culpa profundizaba la grieta entre su presente y el pasado. Cerré las puertas a mis propios sentimientos. Perseguí la idea de lo que debía ser, y perdí lo que realmente quería, a ustedes. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente y en la forma en que las pronunciaba, pude ver una mujer atormentada, una madre que finalmente se atreve a ser vulnerable. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras sentía la carga que ella llevaba sobre sus hombros. La verdad era dolorosa, pero sentí que al abrirse como lo hacía, nos estaba ofreciendo la oportunidad de sanar. No busqué ser perfecta. Pero aún así, fallé en darles el amor que merecían. Quería protegerlos y en mi afán de hacerlo, los separé de mí. Alberto, mi hermano, se movió al lado de nuestra madre. ¿Y qué hay de nosotros, mamá? Todos esos años perdidos, las sombras de las que nunca hablamos, las cicatrices que llevamos en nuestros corazones. No podemos seguir cargando con el peso de su silencio. Su voz estaba llena de emoción, quebrada por el dolor, pero al mismo tiempo por un deseo de redención. La abuela, de pie cerca, sintió el ardor de cada palabra, reflejando un dolor que había guardado durante tanto tiempo. Hizo un paso hacia adelante, su voz cargada de verdad.
Las decisiones nunca son fáciles. Cada uno de nosotros necesita entender que el amor no es solo un regalo, sino también una responsabilidad. Si hemos de encontrar la paz, debemos aceptar lo que hemos perdido y también lo que hemos amado. Mis pensamientos reverberaban en mi mente. Podríamos seguir así, atrapados en un ciclo de dolor, o teníamos la opción de levantar la mirada y enfrentar juntos lo que estaba por venir. Debemos aprender de esto, intervine, sintiendo la necesidad de sellar este momento con un pacto. Debemos enfrentarlo, sea lo que sea, y salir al otro lado más fuertes. Pero hay más que decir, agregó mi madre, con el aliento entrecortado, como si las palabras fueran un gran peso que apenas pudiera sostener. Sus ojos brillantes y llenos de arrepentimiento, nos buscaron a cada uno de nosotros, una súplica silenciosa que requería atención y amor. Hay un secreto más, algo que tengo que decirles antes de que pueda seguir adelante. Aquí es donde realmente comienza nuestra sanación. Me sentí inquieto, un torbellino de emociones azotando mi corazón. ¿Qué más podría haber? La inquietud me atravesó como un escalofrío. Pero cuanta más incertidumbre había en el aire, más fuerte se hacía mi determinación de enfrentar lo desconocido. Es sobre tu padre. Su respiración de repente se volvió profunda, como si el aire le resultara pesado. Durante todos estos años he guardado una verdad inconfesable. Él no se fue porque no quisiera, sino porque creía que esto era lo mejor para todos. No solo fue su dolor lo que lo separó, sino también algo dentro de mí que nunca se atrevió a enfrentar. Sus lágrimas caían ahora libremente, cada una como un pequeño tributo a una vida llena de decisiones difíciles. En su mirada había una mezcla de amor y arrepentimiento, pero sobre todo, una búsqueda desesperada por redención. La sala estaba en un absoluto silencio, cada uno de nosotros procesando la magnitud de sus palabras. Quiero que conozcan la verdad sobre su vida. Y sobre mí. Puede que no todos podamos seguir adelante, pero si al menos compartimos todo, quizás podamos encontrar en cada palabra un nuevo comienzo. Alberto y yo nos miramos, la conexión tenue pero fuerte que siempre nos unió. En ese momento nos dimos cuenta de que la verdad, tan frágil como era, debía florecer. Estamos contigo, le dijimos al unísono, y fue como si todos los puntos de dolor, tristeza y miedo se comenzaran a entrelazar en un arco de luz potente. La conversación fluyó, liberando cada dolor escondido, cada rencor guardado. Cada palabra contada era un ladrillo que se caía de la muralla entre nosotros, y aunque el pasado jamás podría ser borrado, al menos comenzábamos a comprenderlo. Con cada revelación surgía un salvavidas que nos ayudaba a surfear la tempestad, a navegar la inmensidad del amor en medio del dolor. Finalmente, cuando el programa de palabras se había desvanecido en la penumbra, nuestra madre se volvió hacia mí, sus ojos llenos de vida y renovada esperanza. Nunca quise que llevases el peso de mis decisiones. Lo lamento desde lo más profundo de mi ser. Solo deseo que encuentres el amor y la paz que me quebraron a mí. Fue en ese momento que supe sin lugar a dudas, que a pesar del dolor, el camino hacia la reconciliación había comenzado. Tomé su mano, y tras un respiro profundo, dejé caer el último remanente de mis miedos. Juntos somos más fuertes. A pesar de lo que ha pasado, el amor es lo que finalmente nos mantendrá unidos. Las cosas tal vez no volverían a ser como antes, pero en ese instante comprendimos lo más poderoso de todos, que el amor, aunque a veces doloroso, puede ser el inicio de una nueva historia. La valentía de enfrentar el pasado me llenó de una paz que nunca había sentido. Si hay algo que hemos aprendido hoy, dije mientras miraba a cada uno de los ojos presentes en mi alrededor, es que hay belleza en la verdad y fuerza en nuestros lazos. Hoy elegimos vivir, porque la historia de nuestra familia no ha terminado. De hecho, apenas comienza, y mientras las últimas palabras se desvanecían, entendí que a partir de ahora, éramos todos cómplices de una nueva historia, un hilo dorado que tejía el pasado con nuestro presente. Porque reconocer las cicatrices no solo nos unía, sino que nos liberaba. Y en el corazón del caos, la esperanza florecía por fin, entre canciones de amor y fragmentos de verdad. Así, alzando mi voz al universo, declaré, hoy es solo el comienzo de lo que seremos. Nuestros corazones vibran juntos en un nuevo ritmo, y ya nada nos separará. Solo abrazaremos el amor en todas sus formas, y la verdad se convertirá en nuestra guía.